Vamos a analizar las próximas políticas que posiblemente tome el gobierno de Javier Milei. Recordemos que esta es una semana clave en diputados, donde se presentan los cambios de la ley bases para ver si finalmente se logra aprobar y qué respuesta tendrá el oficialismo en relación a los cambios que se van a realizar. Vamos a analizar un poco esto con Carlos Fara, él es analista político. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué próximos cambios o qué próximas medidas tomará el gobierno para el próximo semestre? Bueno, en primer lugar vamos a ver cómo sale la ley base, ¿no? Claro, Porque todavía no tenemos el texto definitivo. Una cosa es esa ley bases con impuesto a las ganancias y el bienes personales. Otra cosa es sin eso, porque el esquema financiero del gobierno nacional y sobre todo de las provincias, digamos, sería totalmente distinto. Y a partir de eso, seguramente el gobierno va a tratar, por un lado, de ir poniendo otras leyes, a partir de esta experiencia, si esta experiencia es exitosa, otras leyes más acotadas, que la que fue la ley ómnibus, más específicas, de manera de ir avanzando con sus reformas en la medida en la cual tenga, digamos, haya consolidado un poco la relación con los bloques dialoguistas, ¿no? Con los opositores dialoguistas. claro, Y por supuesto, me parece que acá el gran punto es seguir mostrando que la inflación baja, ¿no? claro. Más de lo que ya está hasta acá, y además de los costos sociales, que ustedes estaban hablando recién, me parece que si el gran punto es la inflación, me parece que van a tratar de adecuar todo para que mostrar, digamos, que hay un éxito, por lo menos en un punto en particular, Claro, y que, bueno, los otros aspectos, particularmente la reactivación, probablemente queden como para más adelante, ¿no? claro. Y Carlos, ¿cuáles son los puntos claves que el gobierno va a insistir y va a volver a presentar de lo que no se aprobó? Mira, bueno, primero, digamos, es probable que vuelva en algún momento a insistir con el tema privatizaciones, ¿no? Porque Claro, eso quedó bastante podado, ¿no? sí, Finalmente en el proyecto, que vuelve aún, digamos, en el proyecto de insistencia original de propio diputado, mucho más, digamos, si en ese aspecto se vota lo del Senado, desde ya. Me parece, por un lado, me parece que el gobierno dejó un montón de cosas por el camino a la ley ómnibus que estaban de alguna manera también reflejadas en el propio decreto de necesidad de urgencia, claro. que implica una cantidad de temas de desregulación, que creo que en algún momento algo de eso lo debería convertir en ley, porque es probable que pueda llegar a tener alguna objeción desde el punto de vista jurídico, constitucional, ¿no? Respecto a leyes que se modifican por un decreto. Claro. Eh, Creo que ahora, digamos, el desafío es que este esquema sea sustentable, ¿no? Con lo cual, digamos, necesita seguir haciendo claramente reformas y que esto que empezó con la ley bases le permita empezar a reactivar la economía de alguna manera sin depender de incentivos fiscales, ¿no? Como han Claro, hecho otros gobiernos. claro. ¿Y es posible que finalmente logre que se aprueben diputados? Mira, algo en diputados se va a aprobar, digo, en realidad uno podría decir, todavía no es ley, pero está claro que hay por lo menos un determinado piso Claro, de ley que, digamos, de todas maneras se va a aprobar. Más allá de la discusión sobre qué pasa con los artículos que no se aprobaron en el Senado y sí, podría insistir diputados, en principio me da toda la impresión, digamos, de que la jurisprudencia respecto a que la Cámara de Origen tiene la razón, esto le permitiría avanzar. Si el gobierno, digamos, logra insistir por lo menos con el texto original, bueno, se va a llevar, digamos, una reforma claro. bastante razonable. Obviamente, digamos, más acotada que la del principio, pero bastante razonable. La ley posible teniendo en cuenta la debilidad parlamentaria que tiene este gobierno, ¿no? Claro. Entonces habrá que esperar a ver qué pasa con la ley bases, si esto reactiva la economía, si finalmente logrando la aprobación logra reactivar la economía. ¿Y qué inflación se puede llegar a esperar para el próximo mes? Porque algunos Mira, hablan en que general, baja. digamos, los económicos.
Los economistas, digamos, están coincidiendo en que la inflación va a tener, por lo menos en junio, que es el mes que estamos terminando, un piso, porque hay incremento de tarifas, ¿no? Que Claro. obviamente inciden, aun cuando se haya frenado el incremento de alimentos, ¿no? Alimentos y bebidas. Entonces me parece que vamos a tener, no vamos a tener una inflación menor a la que ya tuvimos en mayo, lo cual, teniendo en cuenta de dónde venimos, tampoco está mal, pero el tema es que podríamos llegar a tener una inflación un poco más cercana a los 6 puntos, ¿no? Claro. Es cierto, digamos, la inflación no tiene que estar bajando necesariamente todos los meses, porque, digamos, obviamente no es un proceso lineal. Ahora, todo esto es así en tanto y en cuanto el esquema económico que diseñó el ministro y el presidente sea sustentable en el tiempo, Claro. porque, digamos, la gran duda acá, no solamente de los economistas locales, también de los mercados internacionales, es que parezca buenas intenciones, pero que este dólar quede retrasado y entonces en algún momento el gobierno tenga que hacer un reajuste y sea como empezar de vuelta. Claro, claro, exactamente. Y en relación a la eliminación del cepo, que es algo que se está hablando demasiado y que quizás continúa siendo un plan de Milei, que ya en campaña lo había mencionado, pero que quizás el plazo se extendió. ¿Qué próximos pasos hará en relación a este tema? Primero, yo creo que vamos para largo hasta que nos deshagamos por completo del cepo, porque el cepo se pone porque faltan dólares, ¿no? Claro. Esto es en primer lugar. Segundo, estamos terminando un junio en donde el gobierno está teniendo digamos, una captura de dólares del mercado mucho menor a los meses previos, teniendo en cuenta que junio es uno de los mejores meses para que haya oferta por las exportaciones agrícolas. Claro. De ahora en adelante, la oferta claramente se cae por una cuestión estacional. Yo creo que vamos a tener un segundo semestre más acotado de oferta de dólares y eso dificulta la posibilidad de que podamos salir del cepo más rápido. O sea, Claro. hay una cuestión matemática, Claro. porque no es solamente, digamos, las importaciones, es el hecho de que las empresas extranjeras puedan girar a sus países las ganancias, ¿no? Las regalías, Claro. entre otras cosas, y todo eso, yo te diría, en un esquema de menor oferta, donde aun cuando la demanda de divisas, digamos, sea escasa por la recesión, me parece que puede el gobierno como por ir aflojando progresivamente el cepo, pero no va a tener mucho margen de acción. Claro. Bueno, vamos a seguir de cerca, Carlos, qué va pasando, sobre todo con la ley bases, que es algo fundamental que está esperando el oficialismo finalmente que se apruebe para ver cuáles son los próximos pasos a seguir en el semestre que queda del año. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, un placer. Gracias. Carlos Fara dialogaba con nosotros por la pantalla de Canal E. Nosotros ya venimos con más información por la pantalla de Canal E.